Como médico, me impactó descubrir que el primer síntoma de recuperación de un duelo profundo es precisamente su agravamiento inicial, y esto es especialmente cierto para las familias que enfrentan un conflicto generacional después de los 60 años. Fue un martes por la mañana, durante una consulta sobre depresión familiar, cuando noté un patrón inquietante. La familia Silva llegó a mi consulta en completo silencio. 3 generaciones compartiendo el mismo techo, pero viviendo como extraños. Los abuelos de 65 años se sentían invisibles. Los hijos adultos corrían contra el tiempo y los nietos adolescentes parecían habitar otro planeta. Lo que más me impactó fue lo que dijo doña María, la matriarca, cuando susurró con lágrimas en los ojos. Doctor, cuanto más intento acercarme a mi familia, más distante me siento. Es como si mi tristeza fuera contagiosa y alejara a todos. En ese momento, comprendí algo que cambiaría para siempre mi forma de abordar la tristeza en los adultos mayores. La neurociencia de la tristeza revela que cuando una persona mayor de 60 años decide romper el ciclo de aislamiento emocional, el cerebro inicialmente se resiste al cambio mediante lo que llamamos el efecto rebote de la melancolía. Esto significa que, al principio de cualquier intento de reconexión familiar, la tristeza no solo persiste, sino que se intensifica. Es como si décadas de silencio emocional hubieran creado una barrera invisible que debe superarse con técnicas muy específicas. Observando a cientos de familias con conflictos generacionales, descubrí que existe un protocolo hogareño sencillo que acelera este doloroso viaje, transformando el empeoramiento inicial de la tristeza en combustible para la verdadera alegría. Doña María y su familia aplicaron este protocolo durante tan solo 21 días. Los resultados me dejaron encantado. Por primera vez en años, vi a 3 generaciones sentadas a la misma mesa, no por obligación, sino por decisión propia. Los nietos preguntaron por historias del pasado, los hijos adultos pidieron consejo, y los abuelos por fin volvieron a sentirse útiles y queridos. Si tienes más de 60 años y sientes que tu familia vive bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes, si el sentimiento de abandono emocional crece con cada cena silenciosa, si has intentado acercarte a tus seres queridos, pero la tristeza solo ha aumentado, entonces necesitas conocer este protocolo que puede salvar las relaciones más importantes de tu vida. Escribe sí ahora si reconoces este dolor en tu vida, porque cada día que pasas intentando conectarte de manera equivocada, estás construyendo muros aún más altos entre tú y las personas que más amas. La familia Silva acudió a mí en una situación que había visto decenas de veces, pero que aún me destrozaba el corazón. Doña María, de 65 años y viuda desde hacía 2, se había mudado con su hijo mayor tras perder el apartamento donde había vivido durante 30 años con su marido. Lo que parecía la solución perfecta en teoría se convirtió en una pesadilla silenciosa. La casa tenía 4 habitaciones, una cocina espaciosa y una sala de estar enorme, pero doña María se sentía más sola que cuando vivía sola. Sus días empezaban a las 5 de la mañana, despertándose para no interrumpir la rutina familiar. Se sentaba en la cocina, tomando café en silencio, escuchando los sonidos de sus nietos preparándose para la escuela, su yerno saliendo a trabajar, su nuera apurada con sus quehaceres. Intentó ayudar, pero no dejaba de oír frases como: «Déjame hacerlo, mamá. No te preocupes. Tranquila, ya has logrado mucho en la vida». Estas frases cariñosas, sin darse cuenta, la hacían sentir cada vez más inútil, como un mueble antiguo que todos respetan, pero nadie usa. Durante 3 meses, doña María intentó diversas estrategias para reconectar con su familia. Se ofreció a cocinar comidas especiales, pero su nuera ya tenía planeado el menú de la semana. Intentó hablar de los problemas de sus nietos, pero ellos respondieron con monosílabos mientras miraban sus teléfonos. Sugirió salidas de fin de semana, pero siempre había compromisos, juegos y reuniones con amigos. El peor momento ocurrió un viernes por la noche.
Doña María se había pasado el día entero preparando brigadeiros para el cumpleaños de su nieto menor, usando la receta especial que había triunfado cuando sus hijos eran pequeños. Al llegar la familia a casa, trajo un pastel que había pedido en la pastelería. Sus brigadeiros quedaron olvidados en la mesa de la cocina. Esa noche lloró por primera vez desde que se mudó. No era solo tristeza, sino la aterradora sensación de haberse vuelto transparente en su propia familia. Cada intento de cercanía parecía crear más distancia. Cada gesto de cariño era recibido con cortesía, pero sin reciprocidad. Fue entonces cuando su nuera, en una conversación sincera, le sugirió que buscara ayuda profesional. «Mamá, cada día te ves más triste. Quizás hablar con alguien pueda ayudar». Las palabras fueron pronunciadas con cariño, pero María entendió el mensaje subyacente. Se estaba convirtiendo en un problema que la familia no sabía cómo resolver. Durante nuestra primera cita, la señora María me dijo algo que jamás olvidaré. «Doctor, prefiero vivir solo y extrañar a mi familia que vivir con ellos y sentirme como un extraño». En ese momento, me di cuenta de que no solo estaba lidiando con un duelo individual, sino con todo un sistema familiar que había perdido la capacidad de conectar emocionalmente a través de las generaciones. Lo que doña María no sabía era que su creciente tristeza no era un signo de fracaso, sino el primer síntoma de que algo profundo estaba a punto de cambiar. El protocolo que cambió por completo la dinámica familiar de los Silva comenzó con un descubrimiento sorprendente. Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que cuando intentamos forjar vínculos familiares mediante grandes gestos, como preparar comidas especiales u organizar eventos, activamos lo que la neurociencia denomina modo de rendimiento afectivo. Esto significa que la familia percibe inconscientemente que intentamos ganar su amor, lo que genera incomodidad y, paradójicamente, mayor distanciamiento. Es como si gritáramos «quiéreme» sin usar palabras, y esto asusta a la gente, especialmente a las generaciones más jóvenes que ya lidian con sus propias presiones. La primera técnica que le enseñé a doña María parecía contradictoria. La llamé presencia invisible intencional. Durante una semana entera, debía dejar de intentar integrarse por completo en las actividades familiares. Nada de ofrecer comida, sugerir salidas, preguntar por los problemas de todos, ni intentar resolver situaciones. Durante los primeros 3 días, doña María me llamó desesperada. «Doctor, todo está empeorando. Ni siquiera saben que existo. Ayer pasó todo el día y nadie me dirigió la palabra. Solo un buenos días en el desayuno». Le expliqué que esa era exactamente la reacción esperada. Su tristeza crecía porque por fin veía la realidad sin los filtros de los intentos desesperados de conectar. Lo que doña María no sabía era que su familia también empezaba a sentir algo extraño. Cuando dejamos de intentar llamar la atención sobre nuestra tristeza con acciones exageradas, quienes nos rodean empiezan a percibir inconscientemente nuestra ausencia emocional. Es como si un sonido ambiental que ni siquiera sabían que existía hubiera dejado de sonar. Al 4.º día ocurrió algo mágico. Su nieto menor, de 14 años, llegó de la escuela y le preguntó: «Abuela, ¿estás bien? Pareces un poco callada últimamente». Era la primera vez en meses que alguien le hacía una pregunta sincera sobre su estado emocional, sin que fuera una respuesta automática y educada. La segunda técnica que presenté fue el mapeo emocional silencioso. Durante una semana, le pidieron a María que observara y registrara los momentos exactos en que cada miembro de la familia mostraba vulnerabilidad emocional, pero sin intentar intervenir ni ayudar. Simplemente observaba y registraba. Descubrió cosas fascinantes. Su nuera siempre estaba más sensible los martes, después de las reuniones de trabajo. Su yerno hablaba solo mientras lavaba los platos, quejándose siempre del tráfico, pero revelando preocupaciones más profundas. Su nieto mayor fingía estar bien, pero ella notó que siempre comía más dulces cuando estaba ansioso por los exámenes.
al observar a cientos de adultos mayores con depresión familiar. Aprendí que la soledad en casa es más dolorosa que la soledad física porque conlleva la frustrada expectativa de conexión. Cuando dejamos de intentar forzar esta conexión y comenzamos simplemente a observar, creamos un espacio para que las personas se acerquen a nosotros de forma natural. Al final de la segunda semana, Doña María había mapeado por completo los ritmos emocionales de la casa. Más importante aún, su tristeza, que al principio se había intensificado, comenzaba a transformarse en algo diferente. Ya no estaba desesperada por atención, comenzaba a comprender a su familia como individuos complejos, no como un público para su actuación de abuela perfecta. La tercera técnica que transformó por completo la relación de María con su familia fue lo que yo llamo ofrenda emocional dirigida. Tras 2 semanas observando los patrones de vulnerabilidad de cada persona, aprendió a ofrecer apoyo justo cuando más lo necesitaban, utilizando el lenguaje emocional único de cada persona. El primer martes que aplicó esta técnica, María esperó a que su nuera llegara del trabajo con esa expresión de cansancio típica de después de una reunión. En lugar de preguntar, ¿qué tal tu día?, ofrecerle algo para picar, simplemente dijo, preparé una infusión de manzanilla y la dejé en la mesa de la cocina, si quieres. Nada más, sin esperar conversación, sin necesidad de agradecimientos. El resultado fue inmediato. La nuera no solo se tomó el té, sino que también se quedó en la cocina 20 minutos y, por primera vez en meses, compartió espontáneamente sus frustraciones laborales. Doña María simplemente escuchó, sin ofrecer consejos ni comparar sus propias experiencias, sino simplemente validando con gestos faciales y pequeños gestos de comprensión. Ante la ansiedad de su nieto, aplicó una variación de la técnica. En lugar de preguntarle sobre los exámenes u ofrecerle ayuda con los estudios, empezó a dejarle pequeñas notas motivadoras dentro de sus cuadernos. Frases sencillas como «eres más fuerte de lo que crees» o «todo esfuerzo cuenta», incluso cuando parece invisible. Su yerno fue el más difícil. Los hombres de 40 años, sobre todo los que mantienen a sus familias, rara vez aceptan apoyo emocional directo. Doña María descubrió que él se abría cuando hacía tareas prácticas, así que empezó a aparecer en el taller cuando él reparaba el coche, no para charlar, sino para observar y hacer preguntas técnicas. La cuarta técnica fue revolucionaria: compartir la fragilidad estratégica. Durante nuestra consulta, le expliqué a María que una de las razones por las que las familias se distancian de las personas mayores es el miedo inconsciente a su propia mortalidad. Cuando vemos a nuestros padres o abuelos como personas frágiles que necesitan cuidados, nos recuerda que nosotros también envejeceremos. La solución no es fingir que somos más jóvenes de lo que somos, sino demostrar que la fragilidad y la fuerza pueden coexistir. Doña María empezó a compartir sus dificultades con honestidad, pero siempre acompañada de cómo las afrontaba. En lugar de ocultar su dolor de espalda, decía: «Hoy me duele la espalda, así que voy a hacer mis estiramientos especiales antes de comer». El impacto fue sorprendente. Los nietos empezaron a preguntar sobre estiramientos. La nuera se interesó en las técnicas para aliviar el dolor que Doña María había aprendido a lo largo de los años. Su yerno, quien siempre había evitado hablar de salud, empezó a mencionar sus propios dolores musculares en el trabajo. La quinta técnica fue el ritual de gratitud inversa. En lugar de esperar que su familia estuviera agradecida por las cosas que hacía, Doña María comenzó a expresar gratitud por las pequeñas cosas que hacían por ella, incluso las más automáticas. Cuando su yerno dejó el periódico sobre la mesa, después de leerlo, le agradeció por pensar que a ella también le podría gustar. Cuando sus nietos recogieron los platos, les agradeció por ayudar a mantener la casa ordenada. Este cambio de perspectiva creó un ciclo positivo de reconocimiento mutuo. Las personas comenzaron a ver sus propias acciones como gestos de cariño, en lugar de obligaciones automáticas.
Los pacientes que superaron el abandono informan que esta técnica específica fue la que transformó más rápidamente el ambiente emocional en sus hogares. Al final del primer mes, doña María ya no era la abuela que luchaba desesperadamente por hacerse un lugar en la familia. Se había convertido en una presencia estable, acogedora y esencial en la dinámica familiar. La sexta técnica que completó la transformación de María fue lo que yo llamo legado emocional activo. Muchos adultos mayores se aferran a la idea de que su valor reside en el pasado, en las historias que han vivido, en las experiencias que han acumulado, pero las generaciones más jóvenes no conectan con la nostalgia, conectan con la relevancia del presente. Doña María aprendió a transformar su sabiduría de vida en una guía práctica para los desafíos actuales de la familia. Cuando su nieto mayor estaba nervioso por elegir universidad, no le contó historias sobre cómo las cosas eran diferentes en aquel entonces. En cambio, compartió los criterios que utilizó para tomar decisiones difíciles, transformando su experiencia en herramientas útiles para el presente. Cuando no sé qué decidir, le explicó a su nieto, me imagino cómo me sentiré dentro de 5 años si elijo cada opción. No se trata de si está bien o mal, sino de con qué opción podré dormir tranquila. Su nieto no solo escuchó, sino que empezó a aplicar este método a sus propias decisiones. La séptima técnica fue el espejo emocional generacional. Doña María descubrió que cada miembro de la familia lidiaba con diferentes versiones de los mismos miedos universales: abandono, incompetencia, miedo al futuro. En lugar de minimizar los problemas de la familia más joven comparándolos con los suyos, comenzó a validar estos sentimientos, mostrando cómo ella también había enfrentado miedos similares. Cuando su nuera se sentía abrumada por el trabajo y el hogar, doña María no le dijo: imagínate cuando criaba a 5 hijos sola. En cambio, dijo: reconozco esa sensación de tener 1000 responsabilidades y no poder con todo. Es agotador sentir que no estás haciendo nada bien, aunque te esfuerces tanto. La octava y más poderosa técnica fue el círculo de necesidad mutua. Durante una conversación familiar, doña María hizo algo que cambió para siempre la dinámica del hogar. Pidió ayuda de forma específica y honesta, no por lástima ni por obligación, sino basándose en las capacidades únicas de cada persona. Le pidió a su nieto adolescente que le enseñara a usar algunas aplicaciones para su teléfono, no porque no pudiera aprender sola, sino porque tenía una forma didáctica de explicar las cosas que ella admiraba. Le pidió a su nuera que la ayudara a reorganizar su armario, no porque no supiera organizar, sino porque respetaba su sentido estético. Lo que ocurrió fue mágico. Cada persona se sintió valorada por sus habilidades específicas, no por obligación familiar. Cuando pedimos ayuda basándonos en lo que hacen bien, se sienten competentes e importantes. Cuando pedimos ayuda por lástima, se sienten abrumados e irritados. Tras 2 meses aplicando estas 8 técnicas, la familia Silva se había transformado. Las comidas se caracterizaban por conversaciones sinceras. Los fines de semana incluían actividades que todos esperaban con ilusión. Doña María ya no era la abuela que vivía en casa, era parte integral de la familia. Lo que me impacta de estos casos de soledad familiar es cómo cambios aparentemente pequeños en el comportamiento pueden generar profundas transformaciones en las relaciones. La neurociencia del duelo nos enseña que el cerebro envejecido conserva una capacidad impresionante para formar nuevas conexiones emocionales, pero solo cuando aplicamos las técnicas adecuadas. Regístrate ahora y toca la campana, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional y transformar tus últimos años en un momento de verdadera conexión en lugar de un aislamiento doloroso. 3 meses después de la transformación de la familia Silva, recibí una llamada que me conmovió profundamente. Era doña María, pero su voz era completamente diferente. Ya no era el tono apático y resignado que conocía. Había energía, había vida, había propósito. «Doctor», dijo,
Necesito contarle algo que me pasó ayer. Su nieta menor, de tan solo 8 años, había llegado llorando del colegio porque una compañera le había dicho que era fea. Toda la familia intentó consolarla con las típicas frases: «Eres hermosa, no te preocupes, esa niña solo está celosa». Pero doña María hizo algo diferente. Se sentó en el suelo, a la altura de su nieta, y dijo: «¿Sabes lo que he aprendido en 65 años de vida? Que la gente solo intenta hacernos sentir pequeños cuando se sienten pequeños por dentro. Esta chica debe estar pasando por algo difícil en casa para decir algo así». La nieta dejó de llorar y preguntó: «Pero abuela, ¿cómo lo sabes?». Doña María respondió: «Porque cuando yo tenía tu edad, también les decía cosas malas a otros niños, y siempre era cuando estaba triste o tenía miedo de algo». Lo que sucedió después sorprendió a toda la familia. La nieta pasó la tarde hablando con doña María sobre los sentimientos, sobre cómo a veces las personas hieren a otros cuando sienten dolor por dentro, sobre cómo tener compasión, incluso cuando alguien es cruel con nosotros. Durante la cena, la nieta anunció que al día siguiente le preguntaría a su compañera de clase si necesitaba una amiga, en lugar de enojarse con ella. Toda la familia quedó impresionada por la madurez emocional que una conversación de 20 minutos con su abuela había despertado en la niña. Este episodio me hizo comprender algo fundamental sobre el valor de los adultos mayores en las familias modernas. No somos solo depositarios de recuerdos del pasado, somos traductores emocionales. Tenemos la capacidad única de transformar experiencias dolorosas en sabiduría práctica, de tomar el dolor crudo de la vida y convertirlo en guía compasiva. La neurociencia de la conexión generacional revela que los niños que crecen con un contacto emocional significativo con sus abuelos desarrollan mayores niveles de inteligencia emocional, empatía y resiliencia psicológica. Sin embargo, esto solo ocurre cuando los abuelos asumen el rol de mentores emocionales, no de cuidadores auxiliares. Doña María había descubierto que su tristeza inicial no era señal de fracaso, sino un impulso para la transformación. Cada día que pasaba sintiéndose invisible en su familia había agudizado su capacidad de observación emocional. Cada momento de rechazo le había enseñado la delicadeza de los sentimientos humanos. Ahora, 6 meses después, Doña María es la persona a la que toda la familia acude en busca de consuelo emocional. No porque tenga respuestas preconcebidas, sino porque sabe hacer las preguntas correctas, escucha sin juzgar y transforma la confusión en claridad. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy, porque tal vez esté pasando por una fase de tristeza cada vez mayor sin saber que esto en realidad es la primera señal de que una transformación profunda está por suceder. El protocolo integral que transformó la vida de la familia Silva incluye elementos de seguimiento que garantizan que el cambio sea duradero, no solo una mejora temporal. Al observar a cientos de familias con conflictos generacionales, he descubierto que las transformaciones más duraderas ocurren cuando creamos sistemas de apoyo emocional. El primer elemento complementario es la reunión emocional semanal. Todos los viernes por la noche, la familia Silva dedica 15 minutos a una conversación donde cada persona comparte algo que le hizo feliz durante la semana y algo que le preocupó. No es terapia familiar ni una reunión para resolver problemas. Es simplemente un momento de conexión genuina. Doña María coordina estos momentos, pero no como autoridad, sino como facilitadora. Hace preguntas que ayudan a cada persona a expresarse mejor, como: cuando dices que estabas preocupado, ¿qué sentiste exactamente en tu cuerpo? O ¿fue esta felicidad una sorpresa o la esperabas? El segundo elemento es el sistema de señales de alerta familiar. Cada miembro de la familia eligió una palabra clave que usa cuando atraviesa un momento emocionalmente difícil y necesita atención y paciencia adicionales. El nieto adolescente eligió niebla para cuando está ansioso. La nuera eligió abrumar para cuando está al límite del estrés.
cuando alguien usa su palabra clave, el resto de la familia sabe que debe reducir sus expectativas y ofrecerle apoyo adicional. Doña María fue la primera en usar su palabra clave, invisible, una mañana al despertarse con esa vieja sensación de no pertenecer. En lugar de fingir que estaba bien, simplemente dijo durante el desayuno: «Hoy me siento invisible». La reacción de la familia fue inmediata y cariñosa. El yerno le preguntó si quería hablar. La nuera se ofreció a dar un paseo juntos y los nietos la abrazaron espontáneamente. Nadie intentó resolver el problema. Simplemente reconocieron su vulnerabilidad y le ofrecieron su presencia. El tercer elemento complementario es el proyecto colaborativo de legado familiar. La familia comenzó a crear un libro de cocina, pero no solo con ingredientes e instrucciones de preparación. Cada receta incluye la historia de cuándo se preparó, para quién, en qué ocasión especial y qué recuerdos la acompañan. Doña María aporta recetas tradicionales e historias del pasado. Sus nietos contribuyen fotografiando el proceso de preparación y creando versiones modernas de recetas antiguas. Su nuera y su yerno contribuyen documentando cómo cada plato se integra en las tradiciones familiares actuales. El cuarto elemento es el protocolo familiar de crisis emocional. Cuando alguien atraviesa momentos muy difíciles, duelo, enfermedad o problemas graves, la familia cuenta con un plan de acción que garantiza que nadie enfrente el dolor solo, pero también que nadie se sienta abrumado intentando resolverlo todo. Doña María asume el rol de coordinadora emocional durante estas crisis, no porque tenga que resolver los problemas, sino porque tiene la capacidad de reconocer cuando alguien finge estar bien cuando no lo está, cuando alguien se sacrifica demasiado para cuidar a los demás, cuando la familia necesita ayuda externa. El quinto elemento complementario es celebrar los logros emocionales. La familia Silva ha desarrollado el hábito de reconocer no solo los logros prácticos, como las buenas calificaciones o los ascensos laborales, sino también los emocionales. Cuando alguien logra expresar un sentimiento difícil, cuando alguien pide ayuda en lugar de sufrir solo, cuando alguien muestra empatía en una situación difícil. Estas celebraciones no son grandes eventos, son reconocimientos sencillos pero significativos. Noté lo paciente que fuiste con tu hermano hoy, a pesar de estar cansado. O fue valiente de tu parte compartir que te sentías ansioso en lugar de guardártelo para ti. Por favor, comenta ahora cuál de estas técnicas te gustaría más aplicar en tu familia, porque cada comentario me ayuda a entender las mayores dificultades emocionales que estás enfrentando y puedo crear contenido más específico para ayudar. Hoy, un año después de la primera consulta, encuentro a la señora María completamente transformada. No porque haya rejuvenecido ni porque sus problemas hayan desaparecido, sino porque ha descubierto algo que muchas personas mayores nunca descubren: que la tristeza se puede transformar en sabiduría, que la soledad se puede convertir en la capacidad de conectar profundamente. La neurociencia nos enseña que el cerebro humano mantiene su plasticidad emocional hasta el final de la vida. Esto significa que nunca es tarde para aprender nuevas formas de relacionarnos, desarrollar habilidades emocionales que no teníamos en nuestra juventud y descubrir propósitos que ni siquiera sabíamos que existían. Hoy, a Doña María la buscan no solo su familia, sino también vecinos, amigos de la iglesia y las madres de los compañeros de clase de sus nietos. Se ha convertido en la persona a la que acuden las personas cuando necesitan una perspectiva diferente sobre sus dificultades emocionales. No porque tenga respuestas mágicas, sino porque sabe escuchar de una manera que hace que las personas se sientan verdaderamente comprendidas. Lo que más me conmueve de su historia es darme cuenta de que su tristeza inicial no fue un obstáculo que eliminar, sino una herramienta que perfeccionar.
Cada momento de dolor que experimentó se transformó en la capacidad de reconocer el dolor ajeno. Cada experiencia de rechazo le enseñó la delicadeza de los sentimientos humanos. Si experimentas un empeoramiento de tu tristeza, si sientes que tus intentos por reconectar con tu familia solo agravan tu aislamiento, si te despiertas cada día sintiéndote perdido, recuerda que esto no es señal de fracaso, es señal de que algo profundo se agita en tu interior. Tus últimos años no tienen por qué ser una época de declive emocional. Pueden ser una época de refinamiento, de desarrollo de habilidades emocionales que nunca tuviste tiempo de cultivar cuando estabas ocupado criando hijos, forjando una carrera y resolviendo problemas prácticos de la vida. La tristeza después de los 60 transmite un mensaje específico. Te dice que has acumulado sabiduría y que necesitas encontrar nuevas vías de expresión. Te dice que has desarrollado capacidades emocionales que tu familia, amigos y comunidad necesitan, aunque aún no lo sepan. Cada día que pasas sintiendo que ya no tienes propósito, es un día en que alguien a tu alrededor necesita precisamente la guía emocional que solo alguien con tu experiencia de vida puede brindar. Cada momento que te sientes invisible es una oportunidad perdida de ser el intérprete emocional que una situación familiar compleja necesita. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió y reconociste tu propio dolor en la historia de Doña María, dale me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto consejos prácticos para transformar la tristeza después de los 60 en sabiduría práctica. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error emocional que el 90% de las personas mayores cometen sin darse cuenta y que aleja permanentemente a su familia.